Hola, qué gozo estar nuevamente con ustedes para aprenderle de la palabra del Señor y conocer más a nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hoy meditaremos en el libro de Nehemías, capítulo 7, versos 63 hasta el 73. Dios puso en el corazón de Nehemías que se reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y es cuando halló el libro de la genealogía. Esto nos dice el versículo 5. Tenemos que considerar que para los judíos era muy importante tener registros de las familias y sus linajes. Eran muy meticulosos en hacerlo. Cada persona debía confirmar su identidad para ser reconocido como judío y recibir los derechos como ciudadano. Era particularmente importante el linaje para determinar la elegibilidad al sacerdocio levítico. Los sacerdotes debían proceder de la tribu de Leví y ser descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés. Dice en Éxodo 30, verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. También en el libro de Números, capítulo 18, verso 7, dice, mas tú, está hablando de Aarón, y tus hijos contigo, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Si un hombre no podía probar que era del linaje de Aarón, no se le permitía ejercer funciones sacerdotales. Nehemías hizo el recuento de las familias que habían regresado con Zorobabel para empadronarlos. Cuando le tocó ver los linajes de los sacerdotes que estaban ejerciendo en el templo, se encontró que hubo sacerdotes que buscaron su registro de genealogías y no se halló. Entonces fueron excluidos del sacerdocio. No se dice que Nehemías tomara la decisión de excluir a los sacerdotes cuya genealogía no se halló, que sean descendientes directos de Aarón, pero podemos deducir que él participó en hacerle recordar al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes que debían ser meticulosos en guardar la ley de Dios. Lo que sí ordenó Nehemías es que no comieran de las cosas más santas, que solo les estaba permitido a los sacerdotes. Posiblemente eran levitas, pero no descendientes directos de Aarón. Los levitas podían servir en diversas tareas, pero no podían entrar al templo ni tocar las cosas consagradas, que solo les correspondía ministrar a los sacerdotes. Nehemías pidió que hubiese un sacerdote con Urim y Tumim. Estas eran piedras que el sumo sacerdote llevaba dentro del pectoral de su vestimenta sacerdotal para juicio. Habían asuntos que determinaría con estas piedras. Algunos dicen que se abrillantaba una piedra u otra según la voluntad de Dios, para sí o para no. También se piensa que en una piedra estaba inscrito un sí o un verdad, y en la otra estaba inscrito un no o un falso. Cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santo, y así él resolvería situaciones singulares con estas dos piedras. Definitivamente Nehemías conocía muy bien las escrituras y tomaba decisiones en base a estas, no en base a criterios o sentimientos personales. Tenemos que entender que el servicio al Señor es cosa seria y santa. Dios nos ha llamado a sus hijos, real sacerdocio, y que debemos ejercer la obra del ministerio según la palabra del Señor y no en base a circunstancias, pareceres, emociones o conjeturas personales, porque el servicio al Señor es santo y todos los que ministran deben ser santos. Así era la tarea de los sacerdotes y levitas. Ellos eran los llamados a enseñar la palabra al pueblo, mostrando una vida íntegra. Por eso Nehemías debía observar el ministerio sacerdotal. Él
no se dedicó después de terminar el muro de Jerusalén a desarrollar económicamente a Judá, sino que vio que lo más importante era que el pueblo de Dios volviera a las Escrituras y que su comunión con el Señor sea el anhelo de todos. Ahora, ¿ustedes se imaginan tener que decirles a los sacerdotes que no se halló su genealogía, que no podrían servir más? Sus familias, sus amigos, ¿qué pensarían? ¿No habría faltado alguno que por ahí cuestionara la decisión de haberlos excluido de algo que venían haciendo ya, murmurando del liderazgo del sacerdote y de Nehemías? Ciertamente muchas decisiones no serán populares, pero sí el propósito es hacer las cosas con orden y decentemente. Solo nos queda sujetarnos al liderazgo puesto por Dios y seguir sirviendo al Señor con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, porque el servicio al Señor es santo. Amada hermana, esto nos enseña a nosotras como hijas de Dios a servir en medio de su pueblo en integridad, en amor, en rectitud, no que seamos infalibles, pero procurando presentarnos delante de Dios como obreras que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos y transmitimos con fidelidad la palabra de verdad. Si servimos así, hay gozo en el corazón y ves a tu alrededor que las personas crecen en el conocimiento de Dios, que no las haces dependientes de ti, sino que les has enseñado a depender del Señor y amar su palabra. ¿No saben qué hermoso es servir al Señor junto a mujeres que tienen corazón de siervas, que colaboran en un ambiente de paz, de compañerismo? Pero qué triste es cuando una persona inmadura en la fe, que quizás sin darse cuenta, pone un ambiente de tensión, sospecha y crítica entre los que sirven al Señor. Dios nos guarde de ser alguien así. En el verso 70 nos dice que algunos cabezas de familias dieron ofrendas para la obra y que el gobernador, es decir, Nehemías, dio para el tesoro del templo 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. En el verso 72 nos dice que el resto del pueblo también ofrendó para la obra sacerdotal. Es decir, todos ofrendaron para que los sacerdotes cumplan su ministerio. Es que el Señor lo estableció así. Cuando leemos en Éxodo, Levítico, Números, con referencia al sacerdocio y a los levitas, vemos que era el pueblo, la congregación de Israel, que debían cubrir las necesidades de ellos. Así, todo lo que requerirían para ejercer su ministerio. Nehemías nuevamente se pone de ejemplo y ofrenda una cantidad grande, además de 500 vestiduras sacerdotales, que según la palabra del Señor debían ser confeccionadas por especialistas capacitados para diseñarlas, porque eran cosas santas, debían ser de primoroso acabado. Les cuento algo. Cuando estuve estudiando esta parte de las indicaciones de Dios para sus servidores, en el libro de Levítico, Éxodo, Deuteronomio, me dio unas ganas de enseñar hoy tantas aplicaciones a nuestra vida. Pero si lo hacía, terminábamos mañana y sin notarlo, porque es hermoso. Quizás el siguiente estudio después de Nehemías sea uno de estos libros de la ley. Bueno, que sea como el Señor quiera. En los últimos versos del capítulo 7, vemos que el pueblo comprendió que debían participar en la obra del Señor. Y de inmediato surge la pregunta de aplicación, pero para ti. ¿Tienes ministerio? ¿Estás sirviendo al Señor? No me digas que tú sirves en tu familia, porque eso sería incompleto. Como mencioné la pasada semana en la lección anterior, hay necesidad en nursery, atendiendo a bebés hasta los 2 años. No esperes que alguien te pregunte si quieres servir allí o no, porque si no nace de un llamamiento del Espíritu Santo, no funcionará. Por otro lado, ya viene la Feria Familiar Misionera. Es también una tremenda oportunidad de servir a nuestro Señor. El servicio no es para unas cuantas, es para toda hija de Dios. ¿Te sumas al equipo? Mira lo que dice el Señor en su palabra.
en Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pon tu nombre en vez de estas hermanas, y mira cuán hermoso es servir a Cristo, lo cual no será pasado por alto ante los ojos del Señor. ¿O quieres olvidar el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, el cual no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos? Pero los creyentes inmaduros, y algunos que no tienen el Espíritu Santo pero creen que son creyentes, piensan que más bien en la iglesia deben ser servidos, y dicen en su corazón: a ver, ¿qué me dan para seguir viniendo? Si no, me voy a la otra iglesia, Y no entienden que los salvos son miembros del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene una función en el cuerpo, y que si venimos a la iglesia es para tener esa estrecha comunión con otros y juntos poder servir a nuestro Dios para dar gloria a su nombre y ganar almas para Cristo. Quien no sirve quizás no sea parte del cuerpo, solo está, pero no es. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga.